Estimados alumnos, buenas tardes. Sé que estábamos comprometidos para tener nuestra clase cargada a las 4 de la tarde. Sin embargo, de acuerdo a la programación, solo puedo recién comenzar este video para que analicemos el tema de hoy. El tema de hoy está dado por lo que habíamos conversado acerca de los atributos de la personalidad y el primero que estábamos analizando era el nombre. Ya ustedes han visto en la clase anterior que esta expresión del lenguaje que usamos para denominar a las personas es lo que comúnmente llamamos el nombre, ¿cierto? Y les había dejado yo una tarea ahí que era revisar la ley 17.344 que está en los apéndices o que la bajaran bien también del Congreso, de la Biblioteca del Congreso, y ahí la pueden encontrar. Ahora, ¿por qué era tan importante que la revisen? Porque ahí ustedes efectivamente pueden revisar a partir del artículo primero, del artículo segundo también, cuáles son las posibilidades que tienen de cambiar el nombre. Aquí lo primero que tenemos que ver es que existe un principio, que el nombre es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente no se puede cambiar. Y esto obviamente ustedes ya lo deben ir visualizando por un tema de seguridad jurídica, en términos de que para que no haya fraudes utilizando el nombre, por ejemplo, el nombre antiguo para algunas ocasiones y el nombre nuevo en otras, el legislador, digamos, ha prevenido que en este caso, si hay utilización de mala fe de el nombre, podría estar incurriendo en un delito. Hay, por ejemplo, un delito en materia penal que habla de la usurpación de identidad. Por esa razón, entonces, lo lógico es que el nombre deba ser siempre uno solo y mantenerse inmutable. Sin embargo, en la ley que ustedes tienen allí en su poder, existe por única vez la posibilidad de intentar un cambio de nombre. Se puede cambiar el nombre, se pueden cambiar también los apellidos. Las razones básicamente son tres. La primera es que haya algún error y entonces se tenga que producir una rectificación y ahí se puede hacer un cambio. La otra posibilidad es que se produzca un cambio en la filiación. Por ejemplo, aquellos que fueron hijos de una persona y que luego finalmente aparece el verdadero padre o la verdadera madre que lo reconoce, o se produce un proceso de adopción. Entonces, en ese caso, hay que alterar el acta de inscripción y entonces se llega también a un cambio. Y con la ventaja que en el caso de la adopción, de los procesos de adopción, se puede incluso cambiar el nombre del inscrito o del sujeto. Pero el tercer caso, que es el más común, es que efectivamente el cambio de nombre se produzca a petición del interesado, sea porque estamos frente a la primera situación de un nombre ridículo, risible o que lo menoscabe moral o materialmente o que es equívoco respecto del sexo. Entonces, en todas estas opciones, el inscrito tiene la posibilidad de cambiarlo, pero repito que en este caso el cambio es solo por una única vez. Quien mal utilice, en este caso, el nombre, tanto antiguo como el nuevo, puede incurrir en una figura delictiva. ¿Bien? Así que tenerlo presente. Ahora, un segundo aspecto que también hay que tener, digamos, presente, que ustedes lo pueden ver ahí en la literatura, es que ¿qué naturaleza le vamos a dar al nombre? Cuando en derecho se pregunta por la naturaleza de las cosas, se está preguntando el qué son. ¿Qué son? Sabemos nosotros que efectivamente el nombre es una expresión del lenguaje, pero ¿qué significa el que una persona tenga un nombre? Varias teorías se han dado al respecto. Y entre ellas está la primera que era, por ejemplo, no hay un orden, pero se ha señalado que el nombre es una marca o distintivo de orden policial. Y por esa razón toda persona debe tener un nombre. Para otros también el nombre es un elemento patrimonial del sujeto en orden a que sobre este puede existir una especie de propiedad. Quien tiene un nombre
tiene propiedad sobre el nombre, y de ahí es que para algunos justifique la existencia del delito de, por ejemplo, usurpación de identidad. ¿Ya? Así que por esa razón lo considerarían como una especie de bien que no es obviamente susceptible de comercializarlo, pero al fin y al cabo es un bien que puede ser objeto de protección, como en este caso el delito. Pero la tesis ya más aceptada y que es la más contemporánea es entender que el nombre es un atributo de la personalidad. ¿Qué significa esto? Lo que ya hemos conversado en la primera clase, que efectivamente el nombre forma parte de estos derechos esenciales o fundamentales que son consustanciales inherentes al individuo desde que éste adquiere existencia legal. Adquiría la existencia legal, entonces no solo tiene que tener un nombre, un domicilio, un estado civil, la capacidad de goce, aquí como primer elemento tiene que tener un nombre. Bien, solo una advertencia en esto de la naturaleza o las teorías que se dan acerca del nombre, es que no debe ser confundido el nombre con la marca. Hay personas, ustedes lo pueden haber escuchado, que han transformado su nombre en marca. Piensen ustedes a lo mejor en un cantante, algo muy típico, que suele utilizar su nombre luego que ya ha adquirido, digamos, cierta fama, cierto reconocimiento, puede asociarlo a una marca. Pero eso es otro proceso, no tiene que ver con el atributo de la personalidad, sino que ahí derechamente el nombre, al transformarse en marca, puede pasar a ser un bien. Pero solo ocurre con algunos parámetros especiales que la ley de registro de marca y de propiedad industrial marca, y seguramente en algún minuto de estos estudios de derecho lo van a conocer con algo más de latitud. ¿Ya? Bien, otro punto también relevante que es de orden jurisprudencial, vamos a enviarles un fallo para que lo estudien, es que a veces el nombre queda asociado a una imagen aun cuando éste no sea marca. En este caso hay jurisprudencia que ha señalado que las personas que asocian su nombre a una imagen, eso tiene un resguardo por el ordenamiento jurídico porque lo consideran un atributo. Entonces, no quiero adelantarles el caso porque de alguna manera vamos a hacer una actividad con eso, pero sí quiero que cuando les envíe ese fallo, ustedes lo revisen y de alguna manera lo contrasten con esta institución de los derechos de la personalidad o atributos de la personalidad. Bien, entonces hasta allí dejamos este punto del primer atributo que estamos analizando. Y vamos a dejar esbozado el segundo, que es el domicilio. Nuestro código aquí tiene la particularidad que este atributo sí lo regula. Cuando hablamos de domicilio hay una definición legal en el artículo 59 y eso nos ayuda a comprender. Habla este artículo de la residencia, acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Aquí están los dos elementos fundamentales del nombre. Primero, residencia. Segundo, ánimo. ¿Qué significa esto? Lo primero es un elemento objetivo. Todas las personas suelen tener una residencia, que es la radicación física en un lugar o en un punto del territorio. Ustedes pueden estar radicados acá en Santiago, por ejemplo, calle Neptuno 8, y en ese caso entonces usted dice, yo vivo en la calle Neptuno 8, esa es mi residencia. Sin embargo, porque ahí tiene una radicación permanente, pero para que se considere domicilio, esta calle que hemos mencionado como ejemplo, Neptuno 8, usted debiera tener ánimo de permanecer, ánimo de establecerse en ese lugar y que ese constituya su domicilio. Este segundo elemento no es un elemento objetivo, como era la residencia, sino que este es un elemento subjetivo. Depende del ánimo del individuo de permanecer en él. Ahí tenemos entonces lo que es en segundo lugar, este atributo que se denomina domicilio, que está constituido por la definición del artículo 59, de la cual se desprenden los dos elementos. Ahora,
ustedes podrán ver que para ustedes en realidad el domicilio es bastante relevante. Sin embargo, la residencia también puede ser importante. Supongamos que ustedes vienen de fuera de Santiago a estudiar a Santiago, van a establecer su residencia acá y su domicilio va a pertenecer o va a permanecer, mejor digo, allá en su localidad originaria. Supongamos que usted viene de Valparaíso o viene de Rancagua a estudiar a Santiago y se viene la semana y se queda acá en algún lugar, en alguna casa de un hermano, de algún pariente, va a establecer residencia. Pero eso no va a ser su domicilio. ¿Por qué? Porque el domicilio es allá, en Rancagua, donde usted tiene el ánimo de permanecer. Esto nos lleva a las problemáticas del domicilio. Una de ellas es precisamente cómo yo acredito el ánimo, cómo yo pruebo que efectivamente quiero permanecer en un lugar o derechamente no quiero permanecer y solo estoy residiendo temporalmente en él. El código tuvo presente este problema y estableció las normas del artículo 63 y 64. Son presunciones, es decir, de elementos conocidos desprendemos un hecho desconocido. Si usted, por ejemplo, instala un trabajo, un taller de aquellos o una actividad de aquellas que se desarrollan por largo tiempo, se podría presumir que tiene ánimo de permanecer. En cambio, si usted solo establece un negocio temporal o se queda temporalmente en un lugar por una circunstancia puntual, entonces eso no necesariamente hace presumir que quiera tener domicilio allí. Lean estos dos artículos del 63 y 64 y les va a ayudar a comprender esto de la presunción. En un caso es una presunción positiva y en otro la presunción negativa, ¿ya? Para que lo revise. Ahora, también a partir del artículo 59 se van a encontrar con que no existen solo un domicilio. Esta es una característica especial que tiene el domicilio y de hecho se clasifica, por ejemplo, la primera en domicilio político y en domicilio civil. Si usted viaja un día al extranjero y le preguntan a usted dónde tiene usted su domicilio, usted respondería en Chile. Y eso sería el domicilio político. Podría decir, o en Santiago de Chile, sería el domicilio político. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el relativo al territorio del Estado. Entonces, por eso soy chileno, soy peruano, soy argentino, cuando se habla generalmente del domicilio político. En cambio, cuando se habla del domicilio civil, se está hablando de una parte determinada del territorio. Yo vivo, por ejemplo, en la comuna de San Joaquín. Entonces, allí tengo mi domicilio civil. Ya más particularizado es que usted pueda decir que vivo en la comuna de San Joaquín, en la calle Neptuno 8. Podría ser ese, por ejemplo, el caso. Bien, entonces eso hay que tenerlo presente a la hora de estos distintos domicilios que están allí especificados. Pero, como toda la vida, surge la pregunta, ¿se puede tener más de un domicilio? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo abro un negocio y tengo una tienda en el centro de Santiago? Vivo en San Joaquín, pero también tengo una tienda en el centro de Santiago. ¿Tendré en ella también domicilio? De hecho, hay domicilios convencionales. ¿Sí? Y el domicilio es convencional cuando yo efectivamente lo establezco para ciertos y determinados efectos. ¿Ya? Esto determina entonces que podamos también hablar de distintas clases de domicilio en ese sentido. Sin embargo, cuando uno habla de domicilio civil, se habla generalmente de uno solo, pero esta es una circunstancia que la práctica de alguna manera tiende a contradecir y por eso es que se generan problemas a propósito del domicilio. En la literatura, aquí pueden ocupar a los textos tradicionales como Alessandri o también como Carlos Ducci, en su parte general, que tratan de los atributos de la personalidad y ver alguna problemática que se puede haber generado con esto. Bien, entonces analicen la tarea, el documento que les voy a dejar en su página y además para la próxima clase, que ya sería el próximo martes, se van a comprometer a estudiar los otros dos atributos que nos quedan por estudiar, al menos en este curso, que son
el estado civil y la capacidad de goce. Si bien la nacionalidad haremos una mención a ella, vamos a dejar que los estudios fundamentales de ese atributo sean tratados en el curso de Derecho Constitucional. Bien, entonces nos vemos. Mientras tanto, cuidarse, como siempre, las recomendaciones en este periodo de contingencia que nos toca vivir. No perder el ritmo y seguir estudiando mucho. Bien, nos vemos entonces.